Maestro, ¿qué significa la tecocoli? Tiene dos nombres. Una, Atecocoli, A es agua, Atl, agua. Entonces ahí nada más se toma la A. T viene de Tet, que es piedra. La TL pues no se usa, la raíz es T, y entonces pues A, T, literalmente dice agua, piedra. Luego Co indica las secciones, cómo está así en espiral. A partir de las espirales se secciona así. Esas partes así, o sea que está en espiral. Dice, pero dice cocoli. Entonces ese cocoli quiere decir que tiene movimiento. O sea, pues se ve, da la idea de movimiento, las espirales. Entonces está describiendo exactamente lo que es, está describiendo la palabra, ¿no? Que pues sí es algo que viene del agua, que es acuático, pero el P de piedra es poético, ¿no? Porque es la idea de dureza, de piedra. Y Olin, pues por la forma que tiene, ¿no? Ajá, podríamos decir que es como algo duro, que viene del agua y que tiene espirales. Entonces lo está describiendo exactamente. Ese es Atecocoli. Pero la otra palabra también, sobre todo los caracoles que más conocemos, estas conchas grandes marinas, también se llama Texistli. Y Texistli quiere decir tec quiere decir algo vivo, como un huevo, da la idea de huevo, ¿sí? Que tiene vida adentro, pues, y el caracol pues tiene vida adentro, ¿no? Y luego este es un cascarón. Entonces, porque también Texistli se dice los huevos de gallina o de otras especies de huevos. Ajá. Entonces también es Texistli. Ajá. Entonces las dos cosas se utilizan. Y cuando dicen Atecocolet, ¿qué? Pues ahora sí no es albur, pero sería caracoleros. Okay. Los caracoleros, ¿no? Los que tocan el caracol. Claro, como chililea,